Bueno. Bien. Este era los videos que le subí. Por ejemplo, vamos a ir a las tablas de inscripciones. ¿Dónde está? Create statement. Ahí está. Bien, este es el create table de la tabla inscripciones. ¿Sí? Inscripciones era la relación entre alumnos y curso. Fíjense que inscripciones tiene en particular dos, o sea, tiene una primary key y tiene dos foreign keys. Una de inscripción a alumnos y una de inscripción a curso. ¿Sí? La de inscripción a alumnos es por DNI y la de inscripción a curso es por nombre de plan y número de curso, que es la clave primaria de curso. La clave primaria de inscripciones es nombre de plan y número de curso. Ven que la clave foránea coincide con la primera parte de la primary key. ¿Sí? Y la otra no coincide con el principio de la primary key. ¿Sí? La parte izquierda, la leftmost part, que pueden encontrar en algunos artículos o libros, no coincide. Entonces, cuando yo haga un join, usando esta clave foránea, va a buscar MySQL un índice que coincida su parte izquierda lo mejor posible con esto. Si yo tuviera un índice que fuera solo nombre de plan y número de curso, sería mejor que este, en general. Hay condiciones que no, pero en general sería mejor. Entonces lo elegiría. Pero al tener un índice ya que coincide con esto, puede usarlo. Entonces puedo hacer un join recorriendo el índice y no recorriendo toda la tabla. Es mucho más rápido. ¿Qué pasa? Cuando pido un join con alumnos por DNI, no puede, porque la parte izquierda, para los que no sé si lo vieron en teoría, pero los índices son como un árbol. Ustedes lo vieron en matemática discreta, a lo del árbol. ¿Sí? Se arma un árbol y la parte izquierda es la que, o sea, va ordenado primero por nombre de plan, después por número de curso y último por DNI. O sea que dos DNI consecutivos, o sea, una persona que está inscrita a dos cursos, puede estar en las dos puntas del índice porque son dos cursos diferentes, con dos nombres de plan distintos. Por ejemplo, reparación de PC y marketing van a estar en partes del árbol del índice totalmente distintas. No, no lo van a poder, ¿cómo se dice? No lo van a poder utilizar ese índice para buscar, porque tiene que buscar en muchas partes del índice distinto y no está ordenado por eso. Es como, ¿se acuerdan que ustedes para hacer una búsqueda dicotómica eficiente primero tenían que ordenar el arreglo? Esto es lo mismo. Si está para hacer una búsqueda dicotómica y rápida sobre el índice para hacer el join, necesitan que estén ordenados por esos atributos, por los mismos por los que van a hacer la búsqueda dicotómica. En cambio, no está ordenado por DNI. No puede hacer la búsqueda dicotómica por eso. Entonces, ¿qué es lo que dice MySQL? Cuando están creando la tabla, ustedes la tabla la van a crear así, sin esto. Se crea la tabla. Cuando va a crear esto, MySQL dice, no, para. Yo esto no lo puedo usar después. No tengo un índice para asociar a la clave foránea. Entonces, MySQL solo les agrega esta key, este índice. ¿Sí? Ustedes cuando hacen la tabla, fíjense yo voy a crear inscripciones 2. Sí. A ver, qué error me da. Me faltó algo. Ah, tengo duplicados los nombres. Ya lo corrijo. Ahí está. Bien.
Ahí está, fíjense que ahora se creó bien. El nombre de las claves foráneas tiene que ser único en toda la base de datos. Bien. Fíjense que yo creé inscripciones 2. Esperen que actualizo. Y les muestro. Copy to clipboard. Create statement. Vamos a agregar una nueva. Y fíjense que está la key. Que la agregó, fíjense con el nombre. Inscripción 2 alumnos. ¿Sí? Inscripción 2 alumnos. FK le puso el índice. Como acá. Como acá. Esperen que la vamos a volver a generar. Les había creado inscripción alumnos FK. Ustedes no tienen que crear estas keys, ¿sí? No hace falta que lo hagan. El MySQL solo las agrega cuando las necesita. La mayoría de los motores de base de datos hacen lo mismo, ¿sí? Hay muy pocos que no se las crean automáticamente y performan mal la foreign key. Y otros directamente la foreign key es un índice. O sea, no, si hay un índice que ya usaba lo mismo, repetido, no importa. Total es espacio en disco del que lo utilice. Y si van al alter table, los índices los pueden encontrar acá. ¿Sí? Fíjense, acá tienen el índice, tienen de dónde es. Y en las foreign keys las pueden encontrar acá. Con su detalle. Esas keys, si a ustedes le dan dolor de cabeza y ven que tienen el nombre de una foreign key, las pueden borrar cuando están haciendo el create table y listo. No hay ningún problema. Y si vienen al alter table y les dan algún problema, las pueden borrar. Lo que les puede haber pasado es que la key ya existiera. Hay muchos errores que le puede dar, como me pasó a mí, que la key ya existiera en otra tabla con un nombre igual, porque por defecto cuando ustedes van a agregar una foreign key, fíjense que les pone FK inscripciones 2-1, 2-2, entonces o sea, les pone un guión bajo 1, un guión bajo 2, si vuelven a entrar otra vez, la clave quedó creada, puede llegar a tener puede llegar a quedar duplicada, puede ser que no coincidan los datos, esa es otra cosa. Yo tengo acá nombre de plan y número de curso, tiene que coincidir con los atributos de curso. ¿Sí? Nombre de plan tiene que ser char 20 en los dos y número de curso tiene que ser int 11 en los dos. Si no coinciden exactamente los tipos de datos, hay algunas cosas que pueden no coincidir, pero la mayoría tienen que coincidir exactamente. Por ejemplo, los null no tienen por qué coincidir, pero el signed o el unsigned sí tienen que coincidir. El alcance, si es int, big int o small int o tiny int, tiene que coincidir. Y el char o varchar creo que se los permite, pero la longitud creo que tiene que ser la misma. Bien. Eso, si no les coincide, tienen que revisar. Si no las puede crear la tabla, tienen que revisar. Les tira algo como que está mal creado o el tipo de dato no es compatible, una cosa así, creo que tira el error. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Vamos a ir a la práctica de Group By. Les voy a compartir para poder ir cambiando la práctica de Group By, si no me equivoco, es la 4. Sí, la 4. Bien. Y esperen que voy a hacer el share del desktop. Ahí está. Bien. Y tenemos el share del desktop. Y tenemos por acá las soluciones. Son 2 ejercicios, si no me equivoco. O más. No hay más. Ah, no, me pasé de práctica. Esta es la 5, así que esta es la última. Ejercicio 15 es el último. Bien. Entonces. Ya habían participado un poco todos. Así que vamos a poner acá, si vamos completando los nombres. Un segundo. Sí, más fácil. 3, 4,
5. Vamos a ponerlo así, así no tenemos problemas con la numeración si alguien borra o no borra. Bien, y hemos dicho un segundo por chat. Facundo, si vemos el tuyo. Bien, y yo voy a ver los que todavía. Así no los torturo a todos. Sino. Bien, a ver. Vamos, voy a preguntar, voy preguntando si están. Seguimos con. Si no están, seguimos con otro. Me dicen rápido, me contestan o por el chat o me contestan o por mi micrófono, me da lo mismo. Bruera, Rizo, Falena, Oviedo, Echenique, Podesta, Uberti, Scarano, Avinal, Tizoco, Vilches, Escobar, Martí, Tornacue, Hogan, Serenelli, Di Domenico, Margarín, Velasco. Ok. Entonces pues buscamos a alguien más para ejemplo. Velasco, Lanó, Filippi y Soch. ¿No? Listo. ¿Ninguno de esos está o lo hizo? No hay problema. Bueno, entonces voluntarios. ¿Quiénes se animan? Sí, pongan el nombre directamente. Pongan el nombre al lado del ejercicio. Vayan tomándolo de ahí. Así es más fácil. Después buscamos los que queden, los que quede algún hueco. El 2. A ver. El 2. Ah, es casi lo mismo que el 1. El 2 déjenlo, ahora lo hacemos fácil después del 1. Bueno, si alguien, si alguno de los que ya no participaron se anima a hacer los que faltan, vaya anotándose. Si hacen dos más, yo hago el 13 y el 14, o dos que queden, digamos.
quedan, me parece ahí, 11, 12, 13 y 14. Elijan los que no participaron, por favor deben elegir uno de esos. Y yo hago los dos que falten. Bien, vamos con el ejercicio 1. Vamos a ver. No, vamos a dejar el chat por las dudas. Por si alguien pregunta. Y vamos a hacer el share de el desktop. Bien. Mostrar las comisiones pagadas por la empresa Traiga Meso. Bien, las comisiones salían de la tabla comisiones, como dice, y tenemos ahí el quit. Lo que no tenemos es la razón social. Siempre acuérdense esto, ténganlo en cuenta para el parcial, al final, todo. Si nosotros pedimos datos de la empresa, ustedes imagínense que se lo están presentando a un cliente. Si le ponen el código de una empresa, el quit de una empresa, el número de una empresa dentro del sistema, o el DNI de una persona, a un cliente no le sirve, ¿sí? Así que siempre traten de ponerle algún dato representativo. Bien, entonces, tenemos el join entre comisiones. Podemos acá, fíjense que podemos saltarnos un montón de tablas intermedias. Esa es una de las ventajas que tiene el join. Si nosotros sabemos que la comisión tiene una única empresa, podemos directamente hacer el join con la empresa, aunque tengamos un montón de tablas entre medio. Tenemos el contrato, ¿se acuerdan? Me parece. Y fíjense entonces. Saltamos de empresa a contrato y de contrato a comisiones. Si el contrato tuviera el quit como parte de la clave, por ejemplo, podríamos poner contratos por empresa, podríamos saltar directamente, y comisiones fuera de contrato, saltaríamos directamente entre estas dos. Incluso pueden hacer eso. No hay mucho donde hacerlo en estos ejercicios, son bastante simples, pero en DAFAT se puede hacer un poco más. Como el nombre de plan está en un montón de tablas, pueden ustedes, por ejemplo, saltar directamente a las notas de un plan y saltarse directamente a evaluaciones desde plan. No tienen que pasar por exámenes ni nada por el estilo. Bien. La empresa Inner en contratos, hacemos el on. Inner en comisiones, con el número de contrato. Pedí a la empresa, exclusivamente la empresa tráigame eso. Y agrupamos entonces por la empresa. Bien, acá vamos a ponerlo y vamos a hacer una pequeña corrección. Bien, yo ejecuto. Porque estoy yo en la base de datos equivocada. Ahí está. Bien. Bueno, devuelve el resultado. Ahora, recuerden, al hacer el group by, nosotros teníamos que revisar un par de cosas. Si bien me da para el resultado para Tráigame eso, ahora hacemos lo mismo para todas las empresas. ¿Sí? Bueno, y ahí obtenemos, fíjense que viejos amigos aparece 2 veces. Este es el ejercicio 2. Y acá nos podemos dar cuenta de que hay un error en la resolución. Pero podemos darnos cuenta acá también. ¿Sí? No es un error muy grande. Acuérdense, todo lo que está en el select tiene que cumplir 2 reglas. ¿Sí? La primera, o está dentro de una función de grupo, o está en el group by, y no puedes cumplir las dos. Razón social no está dentro de una función de grupo, entonces tiene que estar en el group by. Muy bien, es así. Ahora, importe comisión. Lo necesito para sacar el total. Muy bien. Está dentro de una función de grupo, no tiene que estar en el group by. Entonces, de acá lo tengo que eliminar, de uno de los dos. ¿Por qué lo elimino de acá y no de acá? Porque si no, no calculo nada. Por eso lo estoy eliminando. O sea, necesito sacar la sumatoria de los importes de comisión. Entonces, si bien nos da nos da ahí un resultado que
no cambia. Fíjense que ahora viejos amigos, voy a quitar esto un poco, da la suma y aparece una sola vez, no dos. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que cada comisión, si no son exactamente del mismo importe, las va a, fíjense, las va a poner como distintos grupos, porque no son el mismo importe. Justamente, tiene que ser el mismo valor para formar parte. Entonces, yo agrupo así. Ahora, luego de hacer este chequeo de que este dato de razón social, nosotros lo ponemos acá. Este dato de sumatoria lo ponemos acá. No, lo dejamos acá. Bien, listo. Ya chequeamos los campos que están en el select. Ahora, tenemos nuestro group by. ¿Por qué estamos agrupando? Por empresa. ¿Cuál es la clave primaria de empresa? Quit. Entonces lo agregamos, aunque no lo mostremos. Así nos aseguramos que aunque haya dos empresas con la misma razón social, funcione bien. No es muy frecuente con la razón social, o sea, es un ejemplo que no debería repetirse. Sin embargo, les puede pasar que por un error en el sistema sí suceda. O sea, si alguien cargó mal los datos, si ustedes no le evitaron que sea único, nos podría dar un error. Entonces, por lo menos con el quit no, nos da el resultado correcto. Eso, había un final que tomábamos nosotros antes que era una editorial y tenían las propuestas de libros que revisaban los editores y aprobaban o reprobaban. Entonces, en una revisión de esas, las propuestas podían tener el mismo nombre porque podía haber libros con el mismo nombre y aparte el mismo autor podía presentar la propuesta varias veces para la editorial. Entonces, se repetía el nombre de la propuesta para revisar por los editores. Y cuando hacían el group by les daba cualquier cosa. Bien. Bueno. Luego de este, vamos a copiarlo y vamos a hacer la corrección necesaria en el 1. Vamos a copiar el quit. Profe, ¿no habría que filtrar también las fechas que no... la fecha de pago que está en null? Podría ser, no aclara mucho esto, pero podría ser para que dé el resultado igual, seguramente hay que filtrarlas. No, comisiones pagadas, sí, tenés razón, lo decía. Entonces, voy a... era comisiones. El atributo era punto fecha pago is not null. El alias. Mala mía. Bien. Ahí estaría. Gracias por la... No, se nos está tornando el tiempo. No me quiere pegar. Bueno, con punto fecha pago null y where con punto fecha pago is not null. Si se corta, recuerden el mismo ID. Bien, vamos al 3. El 3. Mostrar el promedio, desviación estándar y varianza del puntaje de las evaluaciones de las entrevistas por tipo de evaluación y entrevistador. ¿Sí? Ordenar, después vemos por promedio, información de ente, vemos el ordenar al final. Siempre acuérdense cuando estén en el parcial, resalten, marquen o escriban a algún lado que no se olviden del ordenar. Es bastante frecuente en el parcial que se olviden de esas cosas. Bien, entonces vamos con la resolución de Paulina. Entrevistas de evaluaciones, donde nosotros teníamos en la base de datos, teníamos entrevistas, donde teníamos los datos de la entrevista del propio candidato, ¿sí? Número de entrevista, fecha de entrevista, hora, nombre de entrevistador, resultado final. Y después teníamos evaluaciones, que eran evaluaciones genéricas. Y en entrevista de evaluaciones teníamos para entrevista cada evaluación y su resultado, que era un entero, que dice la nota, digamos.
Bien, entonces arrancamos por entrevistas y evaluaciones, inner join entrevistas, y por el número de entrevista, que es la clave foránea, y agrupamos por la evaluación y el entrevistador. El entrevistador es un caso particular, no tenemos un código de entrevistador, entonces nos tenemos que conformar con el nombre. Bien. Y después, ahora vamos a yo lo achico un poco para que no tengan problema los que ven desde alguna pantalla chica. Bien, tenemos las notas y lo que hacemos es revisamos. Nombre entrevistador. ¿Está dentro de la función de grupo? No. ¿Está en el group by? Acá. Sí. Código de evaluación. ¿Está en la función de grupo? No. ¿Está en el group by? Sí. Bien. Resultado. ¿Está en una función de grupo? ¿Está en el group by? No. Bien. Resultado es lo mismo que antes y resultado es lo mismo que antes. Bien. Entonces, ¿por qué estamos agrupando? Por la evaluación y el entrevistador. ¿Cuál es la clave primaria de la evaluación? Código de evaluación. Bien. Y la clave primaria del entrevistador no hay una entidad de entrevistador. Entonces, ¿qué identifica el entrevistador? El nombre. Perfecto. Y la resolución final era con decía, ordenar por promedio de forma ascendente y luego por desviación estándar en forma descendente. Bien. Promedio ascendente. Desviación estándar descendente. Listo. Entonces, muy bien la resolución. ¿Alguna duda? Si no, seguimos con el 4. Bien, acá nos pide lo mismo, pero para Angélica Dore con promedio mayor a 71. Y ordenar por código de evaluación. Así que vamos a copiar la resolución. Bien. Teníamos, en este caso, él trajo entrevistas y evaluaciones para poder filtrar el entrevistador, que es un dato de digamos de la entrevista. Y la evaluación, ¿para qué la agregamos la evaluación? Lo único que tenía la evaluación era la descripción. El código lo tenés también en entrevistas de evaluaciones. Ah, es verdad. Sí. En este caso, Sobra. no está mal, no te va a dar un resultado equivocado, ni de cerca. Y es probable que el optimizador de la base de datos en la mayoría de los casos se dé cuenta que no necesita la tabla, incluso. Hasta puede ser que ni siquiera entre a la tabla. Pero hay situaciones donde puede creer que es necesario o creer que es mejor entrar por evaluaciones, por algún motivo. Entonces, en estos casos siempre conviene quitarlo, digamos, si no lo necesitamos. Bien, tenemos el nombre entrevistador, está en el group by, el código de evaluación está en el group by, el resultado no está en el group by, el resultado no está en el group by. Y después nos queda que el entrevistador fuera Angélica Doria. Muy bien, esto es un atributo excelente que esté en el web. ¿Sí? Muy importante, porque me podría haber puesto acá el nombre del entrevistador entre los datos o en el group by, no en el select, pero sí lo podría haber puesto en el group by, que no hubiera cambiado el resultado porque una evaluación la hace un solo entrevistador. Entonces, no hubiera cambiado el resultado final y haberlo puesto en el Javi, lo cual hubiera estado mal. ¿Por qué? Porque es un dato que ya tenemos de antes. No necesitamos sacar los datos para todos los entrevistadores. ¿Sí? No necesitamos sacar todos los datos para todos los entrevistadores, solo el Angélica. Entonces, como es una condición de un atributo y no de un grupo, va en el web. Muy bien esta resolución. Y el order by, perdón, el having mayor a 71. ¿Por qué va en el having? Porque es una función de grupo. Acá podían haber usado, como muy bien, el alias, usaron, o ABG resultado, lo que les resulte más cómodo a ustedes. Para MySQL da lo mismo. Bien. Entonces, esta sería... a lo mejor me quedó algún dato mal. No, porque... Acá. Y... Creo que sería acá. Y en el order by también. Gracias.
Bien, igual está bien la resolución, incluso si se pasaron en ese atributo extra, se considera bien resuelto. Bien, ejercicio 5. Profe, Sí, y una pregunta, para ver el nombre para filtrar a Doria, digamos, ¿se podría haber puesto también en el inner join cuando hacemos el on, que coincidan los números de entrevista y el nombre de entrevistador, como ponerlo ahí? sí, podés ponerlo ahí. En este caso, eso tiene un poco más de sentido cuando es un left que cuando es un join. ¿Por qué? Porque cuando es un left, vos por ahí querés el subconjunto. O sea, yo quiero ver a todos los. Suponete yo te dijera, quiero ver todos los entrevistados y la nota que le puso Angélica Doria a cada uno. Si no le puso nota a Angélica, quiero ver la lista de entrevistados. Ahí podría ser que yo lo pusiera en el left para que me traiga todos los entrevistados y los que puede relacionar con Angélica Doria. Entonces, pues ahí está bien. Pero en el inner no Ah, tiene en el inner no tiene mucho sentido eso porque te va a dar el mismo resultado y es preferible hacer un join solo por la clave foránea, que si el MySQL se da cuenta que es un join común y corriente, elige mejor el índice y después cuando lo ve la condición en el where, que es de una sola tabla, ¿sí? Lo, digamos, se fija, lo utiliza para decidir si conviene entrar por entrevistas o por entrevistas de evaluaciones. Cuando MySQL vea esto en el where y vea este join, va a decir, es mejor entrar por la tabla entrevistas, ¿sí? Porque ya tengo una restricción. ¿Sí? Se fija, en realidad, la columna nombre entrevistador tiene unas estadísticas que se corren periódicamente en la base de datos, o deberían correrse periódicamente, un DBA se debería encargar de eso. Y dice, no, tiene o sea, es muy buen filtro esta tabla, esta columna, o es muy mal filtro. Es muy mal filtro porque hay muchos valores iguales o muchos, ¿no? Y entonces cuando le pongo que me filtre uno me va a decir, esta columna no nos sirve. Pero si hay, digamos, pocos valores, digamos, las filas se restringen mucho, podemos pasar un orden de magnitud menos, dice, me conviene entrar por entrevistador y después hacer el join con las filas que salieron. En cambio, si lo pongo todo acá, puede que no se dé cuenta que le conviene eso y tratar de hacer un join directamente. Por eso es mejor acá, digamos. En un left puede ser distinto, depende de lo que se te pide. Si te pide un subconjunto, sí, va ahí. Si no se te pide un subconjunto, lo puedes poner en el where. Bien. ¿Se entendió? sí, profe, gracias. Bien. Bien. El 5 habíamos dicho entonces que era cuáles fueron las entrevistas hechas por cada entrevistador en octubre de 2014. Bien, buscamos las entrevistas entonces. Buscamos las entrevistas de 2014, from entrevistas, fecha entrevista between tanto y tanto, y nos pide las entrevistas por entrevistador. Entonces agrupamos por entrevistador. Bueno, el nombre. Bien. ¿Tenemos clave primaria? No, entonces nos conformamos con el nombre en este caso. Y sacamos la cuenta. Ahora, en este caso, la única pregunta que nos queda es, ¿era necesario minimizar? Bien. ¿Era necesario contar un atributo o con un count asterisco era lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Y por qué? Sobre todo, me interesa el por qué. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Da el mismo resultado. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Quién se acuerda cuándo iba ¿Cuál diferencia hay entre el count asterisco y el count de un campo? ¿Me escuchan? Sí, profe. El count asterisco contaba filas.
Bien, muy bien, Tomás. Uno cuenta todas las tuplas. Y otro los valores no iguales a null. No null, digamos. Este cuenta los no null y el count distinct cuenta los valores distintos. Count distinct número de esta. Pero este cuenta los no nulos y este cuenta todas las filas. Todas las tuplas. En realidad NUplas. Pero bueno. En este caso, solo tenemos entrevistas. ¿Puede haber una entrevista sin número de entrevista? No. ¿Y yo quiero contar las entrevistas? ¿Todas las entrevistas quiero contar? Sí. Entonces, con el count asterisco me alcanza. En el parcial o en el final no habría mucha diferencia si le ponen el número de entrevistas para el count. Pero en la vida real sí van a tener una diferencia de performance importante, porque el count del atributo lo tiene que bloquear para lectura, el count asterisco no. El count asterisco ya de por sí es costoso en términos de el esfuerzo que tiene que hacer la base para poder calcularlo, pero el count de un atributo es un nivel digamos, de recursos más alto que tiene que usar. Bien, vamos al 6. El 6. Y en 4, pero para todos los entrevistadores. Mostrar nombre y cantidad. Ordenado por cantidad de entrevistas. Y el 4 era lo mismo que el 3 a su vez. Mostrar promedio y gestión estándar y variarse los puntajes para todos. Mayor a 71 sería. Entonces, vamos a revisar. Se me fue el chat. Bien, vamos con el 7. Esperen que voy a correr esto de acá. Son entrevistas. Ahí está. Bien. ¿Por qué mayor a 1? A ver. Ah, creo que copié mal. Sí, copié mal. No, así ya me queda el 7 copiado. Bien. Vamos a ver el enunciado. Era para todos los entrevistadores. Bueno, acá no necesitamos la evaluación. Esto nos daba, o sí. Sí, necesitamos para poder. No, para poder sacar el promedio no necesitamos la evaluación, pero si no nos va a dar por entrevistador y evaluación. Eso quiere decir que si tomó 3 test psicológicos a 3 personas distintas, nos va a sacar el promedio de esos 3, pero cuando haga un test físico lo va a poner en otro grupo. Que estaba puesto ahí en los... a ver, a lo mejor yo me estoy equivocando. El puntaje, no, sí, por evaluación. Está bien lo que hicieron. Error mío, me confundí yo. Bien, se puede esto, ¿sí? Del 1 y 2. No está mal, está bien, es correcto. Yo personalmente, bueno, el join es el mismo que veníamos viendo, los atributos son los mismos. No necesitaríamos no deberíamos necesitar un distinct. Porque esto es que, fíjate que aunque vos tengas el mismo nombre, el código de evaluación es diferente. ¿Sí? Está bien, no hace falta el distinct acá. Solo tengan mucho cuidado con el listing de no agregarlo si no están. Ustedes fíjense si join lo hicieron bien, si no se equivocaron, por ejemplo, un error común sería, por ejemplo, acá poner ¿sí? Accidentalmente un typo y le pusieron una entonces el atributo es igual a sí mismo, le da para todas las filas. Y
les da muchos más registros de los que necesitan. Cuando hacen el distinct desaparecen un montón. Pero bueno, digamos, no es lo ideal. En este caso está bien hecho el join, está bien hecho el group by y todo, no hace falta el listing. Volviendo a esto, les decía, esto está bien, es correcto, lo aceptamos, está todo bien. Experiencia personal mía, es mejor poner los nombres de los atributos. ¿Por qué? Porque el día de mañana alguien dice, no, yo quiero que me muestre primero el código de evaluación y se los pone primero. Eso, por ejemplo, les afecta más al order. O alguien viene y agrega acá, sí, no, yo quiero también la descripción de la evaluación. ¿Sí? O quiero acá poner de las entrevistas, pongo acá, quiero también saber la fecha de la entrevista. Y les da cualquier cosa. Obviamente que es con un cambio, o sea, por eso yo le digo, la solución está muy bien, es correcta, es válida. Lo que tiene es que para mantenerlo, imagínense una consulta larga que tenga 40, 50 líneas, que a veces hay, no son las más frecuentes, la mayoría son cortitas, así como esta o menos, pero a veces sucede para algún reporte, para algún listado, que es generalmente donde se usa el group by, es para ese tipo de cosas, para una lista, para un reporte. Y si alguien el día de mañana manteniendo va y lo agrega medio apurado y demás, automáticamente nos empieza a fallar. Si bien debería fallar porque agregó un campo más en el select, es más propenso a tener errores, porque van a tener el group by y el select, probablemente no les entre en la misma pantalla. Entonces, van a tener un problema. No está mal, está muy bien, ¿sí? Yo les recomiendo, por mi experiencia personal, que usen los nombres de los atributos, nada más. Y acá sacamos nada más que el listing. Bien. El 7, que ya lo teníamos también. Bien, el 7. Tenemos entrevistas, evaluaciones con entrevistas. Agrupamos por entrevista histórico de evaluación. Muy bien. Tenemos los datos que estábamos mostrando hasta ahora, las cantidades, el promedio, la desviación estándar. Promedio mayor a 71, cantidad mayor a 1, que era lo que pedía. Fíjense que eso nos pedía acá el enunciado. Aquellos cuya cantidad de entrevista sea mayor que 1, ordenado por nombre en forma descendente y por código de evaluación en forma ascendente. Hay que escribir ese enunciado. Bien. Entonces, tenemos el promedio mayor, no tenemos el WEAR para Angélica Doria y cantidad mayor que 1, también podemos saber con lo mismo. Acá, podemos tener nos interesan las entrevistas, por ejemplo, si yo le dijera, y si una entrevista no tuvo evaluaciones, ¿las quiero mostrar igual? ¿Tendría sentido que yo les planteara eso? Sí, no, ¿por qué? Cualquiera. Entrevistas, yo quiero ver todas las entrevistas hayan tenido no evaluaciones. ¿Tiene sentido? O sea, con el resto de las condiciones enunciadas, con promedio mayor a 71, con cantidad mayor a 1. No, no tiene sentido, porque si no hubo evaluaciones, ¿qué promedio voy a mostrar? Para empezar, si vamos a la cantidad, lo mismo. Entonces, no hay que dudar del inner y no hay que dudar del count asterisco. No hay razón alguna para hacerlo. Bien, vamos al 8. Enunciado. Mostrar para cada contrato cantidad total de las comisiones, cantidad a pagar y cantidad pagadas. Sé que estaba muy dormido cuando escribí esta ejercitación. Venga. Demasiados typos. Bien.
Bueno, esto estaba en el video, pero igual lo vamos a poner. El enunciado era mostrar para cada contrato total de las comisiones, cantidad a pagar y cantidad pagadas. Entonces, por contrato, necesitamos el número de contrato. Si hubiera algún dato en el contrato que nos interesara, como por ejemplo tuviera un nombre o alguien nos hubiera pedido la fecha del contrato, hubiéramos tenido que hacer un join con contratos. En este caso solo nos alcanza con comisiones. No hay ningún dato de contrato que necesitemos. En este caso particular. Fíjense, lo voy a comentar y acá vamos a cambiar contrato por comisiones. Y contrato. Está bien a esta altura igual que no se den cuenta de eso, no hay ningún problema. O sea, después de a poquito se van dando cuenta. Si yo hubiera querido un dato de contrato, sí lo hubiera necesitado. Bien. Entonces, yo quiero las pagadas. ¿Cómo sé que una comisión está pagada? Yo voy a la tabla de comisiones y no tengo un estado. ¿Qué tengo? Una fecha de pago. Bien, entonces cuento las fechas de pago. Eso me dice las que están pagadas. Y ahora, ¿cuáles son las impagas? Las que no tienen fecha de pago, las que están nulas. No tengo un count null. ¿Sí? Estaría buenísimo que los motores de base de datos se tomaran la molestia de agregar un count null para hacer más corta esta expresión, pero no hay. Entonces, si sé la cantidad total y sé la cantidad de no nulos, la cantidad de nulos se calcula así. Esto estaba en el video igual. Si lo quieren ver con más detalle, hay un video exclusivo de count que seguramente los va a aburrir de todo lo que vimos. Cuesta un poquito dominar todas las opciones de count al principio. Una vez que uno ya le agarró la mano, después ya no es un problema, pero al principio tiene su curva para saber elegir cuál count usar. Es práctica eso, no hay otra. Bien. Me llevo acá solo con comisiones. Bien, Facundo, a ver. Bien, por lo menos yo tengo error también, así que lo vamos a poder mirar. Un error en la sintaxis. A ver, 100 dividido. A ver. Acá me estaría faltando un asterisco, me parece. Y acá un asterisco. Capaz que no se te copió. Para que ahí lo actualizo en el... Ahí está. Si querés copiártelo y probalo. Decime si te sigue dando un error. Y si te da un error, escribime cuál es el error de sintaxis. Ahora vamos a revisarlo al ejercicio. Bueno, igual que el anterior, tenía el contrato, tenía el count, todas las comisiones y el... Buenísimo, entonces era eso, te faltaba el asterisco acá, eso solo. ¿Cómo me di cuenta? Porque decía el error, fíjate, lo pongo así, te tiro el error y no sé si ustedes lo llegan a ver esto, pero el response dice: "You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 100 dividido count asterisco". Eso porque es... igual, bueno, fíjense que yo les di en los enter y eso me ayuda a que me diga qué línea es. Me dice que es la línea 2. Así me ayuda hasta a identificar en qué línea está sucediendo el error. En general, el error sucede casi siempre un poquito antes de donde lo marca el MySQL. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, si no lo encuentran el error en la sintaxis, está ligeramente antes del error, porque es que algo les faltó.
Cuando les faltó una coma, cuando les faltó un símbolo, un multiplicador, un atributo, lo que sea, les pasa esto. Y el otro error que generalmente sí lo descubre a tiempo es cuando tienen mal formada la sintaxis. Por ejemplo, el between and, le pusieron between tanto, and, sin la D, bueno, se los va a encontrar desde el between, por ejemplo, les va a marcar. Generalmente cuando es parte de la sintaxis lo detecta bien, y cuando es una omisión de algo, lo detecta apenas continúa con eso, o un par de palabras más. Bien. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Si 1000 es el 100%, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle 500 es el 100%, por ejemplo, 50 es el X%. Regla de 3 simple, 50 por 100 dividido 500. Y eso les da 10. Acostúmbrense a esto, si todavía no, si ya se lo habían olvidado desde la primaria, anótenselo. Hay muchos ejercicios que tomamos en los parciales y en los finales con esto. Es regla de 3 simple. Tienen que sacar el total, tienen que sacar la cantidad que les interesa y calcularla sobre el total. Puede ser que no les pidamos el total y solo los porcentajes. Algo importante es que ustedes pueden aprovechar para esto es si los porcentajes son complementarios como acá. Pagás y a pagar. Tienen que sumar 100 entre los dos. ¿Sí? Entonces, eso es una genialidad porque incluso pueden hasta hacer la suma de estas dos abajo y ver que les dé siempre 100. Es un control rápido. Si los números no fueran tan lindos como estos, lo pueden sumar y ver que les dé siempre 100. Pueden hasta hacer una cosa así, miren. Y es una forma de validar que ustedes hicieron bien el ejercicio. ¿Sí? Y acá le ponemos más validar. Y acá pueden venir y hacer una cosa como bueno, primero les muestro esto. Vemos, ahí me falta la coma, seguramente. Bien. Y acá pueden, si son muchas filas para verlo, validar distinto de 100. Bueno, este tipo de cosas pasan cuando usan float. Si no, habría que castearlo a décima para que no les pase esto. Porque el punto flotante es impreciso, entonces aunque suma justo 100, este da 7 por redondeo en realidad. Entonces con toda la precisión matemática le da como que no. Ustedes podrían poner algo como, para sacarse la duda bien, así. Sí. Ahí está. Eso es por la precisión del redondeo, nada más. Pero es una cosa es, incluso si no ponemos todo esto, ejecutan y les da esto, ustedes pueden revisar una fila y darse cuenta que es por redondeo. Si tenían 500 filas para revisar a ver si estaban haciendo bien el cálculo, no pueden chequearlo a ver si es una diferencia de redondeo. Bien. Entonces, el ejercicio quedó como estaba ya en la resolución que pegamos. Ejercicio 10. Mostrar la cantidad de empresas diferentes que han realizado solicitudes y la diferencia respecto al total de solicitudes. Bien. Entonces, cuando se complica, recuerden, pueden ir calculándolo por partes. Por ejemplo, acá yo iría a calcular primero la cantidad de empresas que hicieron solicitudes y después la cantidad de empresas diferentes. Si no me sale en el primer intento. Entonces, yo voy a acomodar un poquito el ancho de mi pantalla. Sí, ahí está la coma, perfecto.
Inner join on. Ahí está. Bien. Vamos a ejecutar. Fíjense, vamos a las empresas, hacemos un join con las solicitudes para saber la cantidad. Alguien que me diga, que no sea Loriana, que fue la que subió la resolución, ¿por qué no está un group by acá? ¿Alguien? Bueno, podría ser, es parte de la respuesta. Son solo funciones de grupo, pero lo importante es que yo tengo un solo grupo, por eso no hay un group by, y por eso solo tengo funciones, digámosla. Si bien lo que vos decís, Facundo, es correcto, no necesito un group by porque solo tengo funciones, está perfecta esa respuesta. La razón por la que solo tengo funciones es que quiero un solo grupo, quiero saber la cantidad total. Entonces no necesito agrupar. Yo busco de todas las filas que me recupera este join, las quiero tratar como un solo grupo y quiero sacar un resumen de las cantidades totales. Entonces por eso solo tengo funciones acá y no tengo un group by. No es que quiero las cantidades por empresa, no quiero las cantidades por año, no quiero nada de eso. Bien. La cantidad de... Acá tengo todas las solicitudes y que se realizaron. ¿Sí? Y acá, al poner un count distinct de quit, veo cuántos quit distintos hay. Voy a agregar acá el count asterisco para que vean el número. Estas son todas las solicitudes. 7 solicitudes. Al hacer count distinct de quit, sé cuántas empresas hicieron las solicitudes. Solo 3 empresas hicieron las 7 solicitudes. ¿Qué diferencia hay? 4. Hay 4 empresas que hicieron, o sea, hay 4 veces que la solicitud la realizó una empresa que ya la había hecho antes. Profe, Sí. ¿ese se puede hacer sobre solicitudes de empresas directamente y no sobre Sí, empresas? se puede hacer directamente sobre solicitudes de empresas. Quedaría... un segundo, porque como yo no estoy pidiendo ningún dato de la empresa, podría hacerlo sobre solicitudes. No me había dado cuenta, gracias. No. Oh, sí. A ver. No está bien. Lo que sí no hubiera podido hacer es si yo hubiera querido si yo hubiera querido un listado para empresas, ahí si hubiera estado un left join y no hubiera podido hacer. Pero al querer solamente las cantidades que sí solicitaron, está perfecta la solución sin usar la empresa. De vuelta, está bien no es que es vamos mejor hacer así, ya que se tomaron la molestia de dejarlo con negrita. ¿Por qué? Ahí está. Bien. Bueno, está bien la resolución. Lo que sí, obviamente que es preferible para MySQL usar solo una tabla así. No hay dudas de por dónde hacer la búsqueda. Vamos al 11. El 11, cantidad de solicitudes por empresa. Bien, esta es bastante sencilla. Yo voy acá. Bien. Acá usaron el natural join. Yo le esquivo bastante. Ahora les voy a explicar por qué. Incluso en el parcial hubo alguien que se enfrentó. Bueno, el parcial, en el quiz. Empecé a corregir. Después se los voy a pasar las notas. Pero no terminé. Esto. Tengo empresas para sacar la razón social y necesito solicitudes de empresas para poder contar la cantidad de solicitudes. ¿Sí? ¿Por qué no me gusta el natural join? No me gusta el natural join porque hace automáticamente join por todas las columnas que tienen el mismo nombre y
y el mismo tipo de datos. O sea, si hay dos atributos nombre con varchar, les da problemas. No me acuerdo qué tablas eran en el parcial. ¿No subiste el script? Bueno, después subilo. Por lo menos te lo corrijo. ¿Dónde estaba el PDF? No sé dónde tengo el PDF. No sé que no tengo mano. El banco de sangre, si ustedes, por ejemplo, tenían nombre digamos, del donante y nombre del profesional y hacían un natural join donante con extracciones natural join profesional, les quería joinear los nombres del profesional con el del donante. Que probablemente no era lo que querían. Ustedes querían saber las donaciones, saber quién donó, o algún dato del donador, como por ejemplo el grupo y factor, y el profesional. El Natural Join tiene ese problema, que yo tengo que tener mucho cuidado, no está mal, no es un error, y nunca se lo vamos a poner mal si la resolución funciona, pero yo tengo que tener muchísimo cuidado de que no haya cosas que casualmente coincidan por accidente. Por ejemplo, yo tuviera acá en la solicitud una fecha desde, y la empresa tuviera una fecha desde, que es la fecha desde que la di de alta en la empresa, también me trataría de joinear por fecha, no solamente por quit. O sea, no se fija en la clave foránea. Se fija en atributos que tengan el mismo nombre y mismo tipo de datos. Entonces yo lo esquivo mucho al join por eso, pero bueno, la solución es correcta. Yo le voy a cambiar la enunciado. Yo quiero todas las empresas con su cantidad de solicitudes. ¿Cómo tendrían que hacer? En vez de solo la... A ver, por las dos, esperen que me voy a fijar que no haya el ejercicio que sigue. No, no hay ninguno de estos, así que buenísimo. La cantidad de solicitudes por empresa, aunque no hayan solicitado nunca. ¿Qué cambios le tendrían que hacer a esto? Un left join. Primero que nada, un left join. Bien. On e.quit igual se.quit. Bien, no me funciona. Fíjense que hay empresas que no aparecían y bueno, me falta algo más. ¿Qué me falta? Fíjense, en esta yo tenía viejos amigos, tráigame eso, Informatics. Acá tengo reuniones improvisadas, que no hizo ninguna y me aparece igual. Y porciones reducidas, que tampoco solicitó ninguna y me aparece igual. ¿Por qué me están apareciendo igual con una solicitud si nunca hicieron solicitudes? Por el count, Muy que bien, cuenta todas las filas. muy bien. Exactamente, el count me cuenta todas las filas. Vamos a ponerle count filas. Y vamos a poner count de un atributo. ¿Y qué atributo tendría que elegir? El quit puede ser. ¿El quit de cuál? se.quit. Muy bien. El de la solicitud de empresa. ¿Por qué? Porque la tabla que podría no tener es solicitud de empresa siempre. Si está en el lado izquierdo del left, siempre va a tener atributos. Entonces, la que podría faltar es la solicitud de empresa. ¿Sí? Esta es la que puede faltar. La solicitud de empresa. Y la que puede faltar es solicitudes empresa. Y entonces, al contar un atributo obligatorio de esta tabla, la única forma de que me dé 0 es que no haya
filas en solicitudes de empresas. Esto es parte de la clave primaria, más obligatorio que eso no hay. Entonces, están estos números. Bien, yo cambié ahí el enunciado, ¿sí? Esto era porque dentro de poquito empiezan los de left y así ya lo íbamos viendo. El 12, cantidad de solicitudes por empresa y cargo, ¿sí? Una pequeña variante de este. Bien. Entonces, yo tengo la empresa para poder sacar la razón social. Hago el join con solicitudes de empresa para poder sacar la cantidad. Hago el join con los cargos, ¿sí? A través del código de cargo para poder sacar la descripción de cargo. Agrupo por el quit la razón social y la descripción de cargo. Bueno, vamos a revisar ahora. El select. Razón social. No está dentro de una función de grupo. Está en el group by. Descripción de cargo. No está en una función de grupo, pero está en el group by. Muy bien. En este caso, bueno, el quit lo tienen acá dentro del count, entonces no me importa si está acá o no está. Y entonces estoy agrupando por empresa y cargo. ¿La clave de empresa cuál es? Quit. Bien. ¿La clave de cargo cuál es? El código de cargo. Entonces, car.cargo. Así, si hay dos cargos que por accidente se llaman igual, los pongo ahí. En general, yo agrupo primero por las claves primarias. ¿Sí? No hay un motivo para esto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el group by, para poder agrupar, primero tiene que ordenar estos atributos, ¿sí? Para poder asegurarse que forman parte del mismo grupo. Entonces, si yo pongo las claves primarias y hay una tabla, como en este caso solicitudes de empresa, que tiene el quit, el código de cargo y luego la fecha de solicitud, se da cuenta que puede agrupar gracias a solicitudes de empresas. O sea, gracias a la clave primaria de solicitud de empresa. Entonces va a usar ese índice y va a ir más rápido. Por eso van a ver que yo en general trato de poner las claves primero y después los atributos descriptivos. No es necesario que se preocupen por eso. ¿Sí? Si algún día se están optimizando una consulta, bueno, hay un millón de cosas que tienen que estudiar para poder optimizar consultas. Esto es una buena práctica general, digamos, como para que lo eviten. Bien, ahora, nosotros pusimos acá tenemos el count del atributo. ¿Puedo tener acá una solicitud sin quit? ¿Puedo tener una fila que esto esté en nulo? No. No, porque estoy con el inner, digamos. Si no, no podría tener el inner. Así que es lo mismo que hacer un asterisco. Bien. Venimos acá. Reemplazamos y listo. Seguimos. Fíjense que creo que el Informatics daba 2 y acá tenemos Informatics jefe de desarrollo, 2 solicitudes. Muy bien. Bien, entonces, ahora vamos al left. Listar las empresas indicando todos sus datos y la cantidad de personas diferentes que han mencionado dicha empresa como antecedente. Si una empresa no fue mencionada como antecedente laboral, deberá indicar 0 en la cantidad de personas. Bien. Buenísimo. Entonces vamos a hacer el 13 y el 14, que les prometí hacerlo yo. Inner join. Y vamos. ¿Qué nos pedía el enunciado? Nos pedía la empresa y la cantidad solamente. For empresas, inner join, antecedentes, on punto quit igual punto quit. Y después tenía que mostrar las empresas aunque no fueran mencionadas. Entonces voy a cambiar el inner por el left. Bien, y entonces tengo que agrupar por empresa. Group by empresa.quit, porque decía la cantidad, listar las empresas indicando su dato y la cantidad de personas diferentes que les han mencionado. Grupo por empresa. Y quiero mostrar la razón social. Por eso lo voy a agregar después. Y tengo que mostrar la cantidad de personas que las han solicitado. Entonces, es un dato de antecedentes que podría no estar.
car.quit. Bien, vamos a revisar mi select. Razón social, ¿está en una función de grupo? No, entonces la tengo que agregar al group by. Tengo el quit de antecedentes, está dentro de una función de grupo, bien, y no está acá, bien. From empresas, left join antecedentes de esta condición. Si no fue mencionado, debería quedar 0, no dice un orden, así que puedo ejecutarlo así. Bien. Sencillo, ¿sí? Tengo los antecedentes como una posibilidad, por eso el left y no un inner. Agrupo por empresa, entonces va la clave de empresa. Quiero mostrar su razón social, agrego la razón social. Y cuento los antecedentes que pueden, como en este caso, no estar. Bien, vamos a... Así me acuerdo que se los hice yo. Y acá vamos al 14. El 14 era indicar para cada cargo la cantidad de veces que fue solicitado. Bien, entonces esto es por cargo, ordenar en forma descendente por cantidad de solicitudes. Si un cargo nunca fue solicitado, mostrar 0. Bien, vamos a ordenar. Así yo no me olvido. Select from cargos, left join, porque podría no haber sido solicitado, me los piden igual. Esto fue un dato que nos anotamos para nosotros y después nos lo vamos a borrar. Empezando. Bien, entonces este era indicar para cada cargo la cantidad de veces que fue solicitado, ordenando en forma descendente por cantidad de solicitudes. Si un cargo nunca fue solicitado, mostrar 0. Entonces, estábamos from cargos, left join, solicitudes, empresas, on car.codecargo igual s.codecargo. Bien. Tengo todos los datos y ahora lo que yo quiero es mostrar los datos de cargo. car.codecargo, car.deskcargo. Y quería yo indicar por cada cargo la cantidad de veces que fue solicitado. Entonces tengo que agrupar por el código de cargo y tengo que mostrar la cantidad de veces que fue solicitado y podría no haber sido solicitado. Entonces tengo que hacer un count de atributo no nulo. Puedo poner quit o puedo poner código de cargo, lo que les resulte a ustedes más representativo para este ejercicio pueden usarlo. Yo uso el principio de la clave primaria nada más, pero count solicitudes. Bien, me falta la coma acá. Bien, entonces reviso. Código de cargo está en el group by. Descripción de cargo no está en el group by ni en función de grupo, entonces car.deskcargo. Quit, s.quit está dentro de una función de grupo y no está en el group by. Me falta ordenar todavía. Bien. Tengo acá digamos, el listado. Y ahora me pide ordenarlo en forma descendente por la cantidad de solicitudes. Entonces, recuerden que es lo mismo poner la función de grupo que poner el alias. ¿Sí? Y ahí tienen el resultado. Bueno. Bien, vamos con el ejercicio 15. Dice, indicar los cargos que hayan sido solicitados menos de 2 veces. Básicamente es el mismo ejercicio que este con una condición. Entonces tenemos acá, from cargos, left join solicitudes de empresa, muy bien. Group by, código de cargo. Acá ahora le vamos a agregar en la descripción nada más. Pongo acá y hago unos enter para ajustarlo a
la pantalla para que todos lo vean. Tengo el count de, como les dije antes, pueden usar código de cargo, el quit, lo que les resulta a ustedes más representativo, es parte de la clave primaria, así que debería funcionar bastante bien igual. Y having count, menos de 2 solicitudes pedía, ¿sí? En el ejercicio pedía indicar los cargos que hayan sido solicitados al menos 2 veces. Perdón, menos de 2 veces. Menos de 2 veces. Entonces, cuya cantidad sea menor a 2. Perfecto. Ahora reviso mi select. Código de cargo está en el group by. Sí. Descripción de cargo está en el group by. No, entonces c.desc cargo. ¿Por qué estoy agrupando? Por cargo. ¿Cuál es la clave de cargo? Código de cargo. ¿Tengo código de cargo? Sí, está perfecto. S.código de cargo. ¿Está dentro de una función de grupo? Sí, no está en el group by. Perfecto. Y el order, que no lo pedía, pero no nos daña. Así que perfecta. La solución da el mismo resultado. O sea, funcionalmente les da lo mismo el desc cargo acá, digamos, que no ponerlo. Hay motores que no lo permiten, ¿sí? Eso yo lo aclaré en el video, pero por las dudas lo repito, porque es muy importante. Hay motores que no lo permiten si se lo olvidan, les da un error, no les deja poner en el select desc cargo si no lo tienen en el group by o adentro de una función de grupo. Las nuevas versiones de MySQL hacen lo mismo en su instalación por default. Hay que tocar una configuración para cambiarlo. Desde la 5.6 se puede configurar para que falle. Desde la 5.7 ya viene configurado para que falle, se puede configurar para que no falle. En la 8, igual que la 5.7, viene para que falle, se puede configurar para que no falle. Pero es una buena práctica, ¿sí? Evita errores que lo agreguen. ¿Sí? Nosotros... Y es parte del ANSI, o sea, no es un capricho solamente de los motores, sino es parte del estándar, es la tendencia de todos los motores y es una buena práctica. Así que de a poquito traten de tenerlo en cuenta, aunque les da el mismo resultado, es más propenso a error si ponen solo las claves primarias y ponen después los atributos. Por ahí se olvida y acá pone algún atributo de las solicitudes, como por ejemplo el quit de la empresa, les va a mostrar el quit de la primera empresa que solicitó ese cargo. Y no les va a saltar un error. Bueno. Muy bien, a todos los que participaron, a los que lo hicieron, nos animaron, anímense, no hay problema con equivocarse, ¿sí? Lo importante es, ¿cómo es? Lo importante es intentarlo, tratar de llegar a resolverlos. La clase que viene, 14, vamos a hacer el quiz de Group By. Son 2 nada más, no son 4 como el otro día. El otro era más o menos para que se fueran acostumbrando. Son 2. Yo el otro día les dije que más o menos eran 40 minutos tenían que hacer para esos ejercicios, digamos, a esta altura. Así que estos van a ser 2. Yo les diría que van a estar 15 a 20 minutos como mucho. Vamos a arrancar la clase, me pueden hacer preguntas de Group By. Después de eso, les tomo el quiz, esas 2 pequeñas preguntas, y después de eso ya seguimos con la clase de subconsultas. Yo les voy a mandar el material para eso. El 17 es el recuperatorio del primer parcial. ¿Sí? 17, jueves 17. Yo les había mandado el horario. Si no está en el cronograma, si entran al grupo. Dame un segundo. Si entran al grupo. Vamos a archivos. En el grupo. En notificaciones de cátedra. Si no mal recuerdo, era en. No sé si era norma de la cátedra o notificación inicial. Creo que era, sí, normas de la cátedra. Hay un hermoso link. Bastante conspicuo. ¿Dónde está? No, en normas no era entonces. Era notificación inicial. Acá.
¿Dónde está? Cronograma. Este hermoso link con el que ustedes pueden familiarizarse. Tiene acá el cronograma con los exámenes y todo eso. Todo esto ya se supone que pasó. Y está reprogramado. ¿Dónde están los parciales? Acá. Esta fue la primera evaluación y ¿dónde está el recuperatorio? Estamos en septiembre acá. Recuperatorio, primera evaluación de regularidad. Jueves 17 de 9, 18:30 horas. ¿Sí? Esa fecha está puesta ahí. Después tienen la segunda evaluación y el recuperatorio de la segunda evaluación. Fecha a definir durante la semana. ¿Por qué? Porque la segunda evaluación nos lleva bastante más organización, entonces depende un poco de los alumnos. El segundo parcial está puesto el jueves 15 del 10, 18:30 horas. Yo después tengo que confirmarles qué va a entrar acá, pero todo lo que entre acá nosotros vamos a haber hecho un quiz primero. ¿Sí? Eso quédense tranquilos. Normalmente entra la unidad... déjame. Enunciado. Bien. Normalmente entra join, def join, self join, right join, group by, having su consulta hasta las temporales, que es la práctica 5, su consulta hasta las temporales y variables. Esta práctica es la 5, entra también. La práctica 6 es Union, es muy sencilla. La vamos a dejar un poquito más adelante, la 6, nos la vamos a saltear nosotros. O la van a ver con Claudia, eso ya después lo veo. Vistas también la vamos a dejar para más adelante porque suele ser un tema que no entra en el parcial y sí podría entrar en el final. Vamos a ver esto, o lo van a ver con Claudia, insert, update y delete, es muy sencillo. Y de la práctica 9 entra insert select. Update y delete conjoints no entra, así que solo vamos a hacer algunos ejercicios de eso. DCL no entra en el parcial, TCL no entra en el parcial, y lo que hay que ver si entra o no, que el año pasado había entrado, pero este año no sé cómo van a estar las demás comisiones para la fecha del parcial, es Store Procedure y Functions. Si entra, les aviso, pero tengo que verificarlo con lo demás. Sí, es en grupo el recuperatorio de DERF. En el parcial. Digamos, el de ahora el 17. Es en grupo. Lo que pueden preguntarle si quieren. Yo ahora le voy a mandar igual al grupo de la cátedra, pero ¿cómo es? Para que armen los grupos como la otra vez. Pero sí.